Hola, hola chicos sexys, ¿cómo se encuentran? Ante todo, tengan ustedes un muy hermoso día, muchachos. Bueno, arrancamos de plano con el curso de lenguaje. Con ustedes, la licenciada Carol Málaga, más conocida como la Miss Carito. Y venimos gracias a Colegios y Academias Galeno. Muy bien, muchachos. Empezamos con nuestro primer tema del curso de lenguaje. A ver, es importante el tema de la comunicación, interactuar, socializar entre nosotros. A ver, primero tenemos que partir con el hecho de qué es la comunicación. Etimológicamente diremos que la comunicación proviene del latín comunicare, que significa intercambiar o poner algo en común. Es simplemente una interacción, un intercambio de información. Como segundo punto diremos que es un fenómeno social. Ojo, ¿por qué? Porque se va a desarrollar en grupos tanto humanos como no humanos. Ahí entraríamos a revisar lo que es la comunicación animal. Tercero, es un proceso social de transmisión de información a través de un sistema. Ojo, si nosotros hablamos de un sistema de signos convencionales, tendremos que abordar qué son signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Recuerda que la palabra convencional viene a ser contrato. Nosotros constantemente hacemos un contrato para el uso de las palabras, como es el caso de las jergas, que lo revisaremos cuando abordemos el tema de lenguaje. No te olvides que la comunicación surge gracias a la necesidad. Palabrita clave. Si nunca hubiéramos tenido necesidad, la comunicación no hubiera evolucionado, no hubiera dado tan gigantescos pasos como lo hemos ido revisando, ¿verdad? Miren, si nosotros nos remontamos a una época antigua, veremos que el hombre tenía que comunicarse a través de signos, a través de señas, a través de gritos. Pero imagínate tú cómo sería el hecho de gritar. Era imposible, ¿no? Estaríamos totalmente estresados. Ahora mira, posterior a ello, ya la comunicación que realizaron estos hombres, vamos a tener que su primera muestra, digámoslo así, de comunicación ya plasmada, vienen a ser las pinturas rupestres, porque quisieron plasmar de una u otra forma lo que hacían en su faena diaria. Luego a ello vamos a tener pues la escritura jeroglífica, que fue desarrollada por los egipcios, y posteriormente a ella vamos a tener la aparición de nuestro alfabeto. Ojo, sistema que nos ha servido de mucho para poder plasmar propiamente la escritura. Y bueno, sin dejar de lado, recorremos también que hemos revisado las señales de humo. El hombre a través de la historia ha tenido que ver la manera de comunicarse a largas distancias, y las señales de humo pues le sirvieron bastante para poder interactuar de tribu a tribu o de comunidad a comunidad. Y bueno, no olvidemos la aparición también del papel, que nos ha sido muy útil para que nosotros conozcamos poco a poco cómo han vivido nuestras antiguas civilizaciones. Con el pasar del tiempo, la comunicación también evolucionaba gracias a la aparición de un invento que es la imprenta, cuyo autor o cuyo inventor es el señor Johann Gutenberg. La imprenta se crea en Alemania, muchachos. Gracias a la imprenta es que poco a poco vamos a tener una comunicación que va a escalar, wow, de una manera increíble, como lo llamamos la revolución en la comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la aparición ya del teléfono, la aparición también de la radio, del televisor, en fin, y la aparición de nuestro tan grandioso mundo como es el internet, con la aparición de la empresa ARPANET, quienes lanzan el internet en el año de 1970, teniendo en cuenta que en el año 69 sí descubren el internet, las conexiones, pero no va a ser hasta el año 1970, que recién deciden lanzarlo al mercado con el nombre de internet. Y por último, gracias, tenemos a ello las redes sociales, que ojo, nuestro móvil se volvió un canal tan importante, es un mal tan necesario que nos sirve para estar constantemente conectados. Muy bien, muchachos, seguimos. Tenemos las semejanzas ahora entre la comunicación humana y la comunicación animal. No te olvides que tanto humanos como animales tenemos esa capacidad, ese poder de comunicarnos, de poder transmitir cualquier tipo de información. Y ojo, lo que nos semeja con los animales es que también hacemos uso de las señales. Por ejemplo, en el caso de los animales, todo lo que son los sonidos onomatopéyicos, los gritos, los gruñidos, en fin, una comunicación también que es necesaria para los animales. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre la comunicación humana y la comunicación animal. Primero, recuerda que la comunicación humana se realiza mediante un proceso racional, consciente, complejo, es decir, nosotros para poder comunicarnos hacemos uso de la razón y de la lógica. Siguiente a ello tenemos que el hombre tiene una comunicación súper ilimitada. ¿Por qué les digo ilimitada? Porque el hombre va a pensar en N maneras de transmitir una información. Si hablamos del tema del amor, no solamente basta que yo utilice una lengua como va a ser el castellano para poder mandar mensaje, sino también puedo hacer uso de gestos, de mímicas. Por ejemplo, vemos por acá una
una rosita roja que va a tener mucho significado. Generalmente cuando un varón regala las rosas rojas, pues son indicios de amor o simplemente de amistad, pero llevan consigo también un mensaje. Ahora, ¿qué más hacen ustedes varones cuando enamoran? Regalan peluches, dedican canciones, dedican poemas, o sea, es súper ilimitado. En cambio, en la comunicación animal, ¿no? Nos vamos hacia el otro lado, vemos que es de manera instintiva porque ellos se comunican por instinto. La naturaleza hace que ellos reaccionen ante las situaciones del medio para que puedan comunicarse. 2, es limitada porque, les decía, los animales no van a pensar, los animales no tienen miles de formas de comunicar. Si por ejemplo nos basamos en la comunicación de los pingüinitos, que lo tenemos por acá, ellos tienen solamente una manera de enamorar y aprendan, solamente tienen una pareja. Los pingüinos, ¿qué hacen para enamorar? Recordemos, busca el machito la piedra más redondita que encuentra y se la regala a la hembra. Si la hembra decide guardarla, está aceptándose su pareja de por vida. Varón, aprende. Ahora 2, si en caso la hembra rechaza la piedrita, está pues rechazándose a su pareja y el pingüinito dice que toma la piedra y lo devuelve del lugar de donde la sacó y se queda solo un tiempo hasta que se vuelve a enamorar. ¿Será factible que tú, varón, pienses cómo es la comunicación a los pingüinos? Muy bien, seguimos. 2, y lo más importante en la comunicación humana es que nosotros hacemos uso de una lengua. Me refiero al castellano, me refiero al quechua, me refiero al aymara, porque son signos doblemente articulados. Hablamos de morfemas y hablamos de fonemas, palabras, sonidos, que también lo estudiaremos en el siguiente tema, que es lenguaje. Y por último, en el caso de los animales, vemos que no vamos a poder descomponerlo en unidades. Miren, por ejemplo, tenemos la comunicación de las hormigas. Recuerden que las hormigas en sus lomos tienen una sustancia que se llama hidrocarburos. Los hidrocarburos permiten que ellos se ubiquen de acuerdo al grupo que les corresponde. Es por decir, ¿no? Si ella es recolectora y yo le vuelo el lomo, entonces es también de mi grupo y juntas nos volvemos o nos dedicamos a la faena, que es recolectoras o cosechadoras o en fin. Y en la comunicación, por ejemplo, de los pavos, ellos que utilizan para enamorar, es un espléndido el colorido que tienen sus plumajes. De esa manera ellos se engalanan a la hembra para así formar pareja. Muy bien, muchachos, seguimos. Vamos con los elementos de la comunicación. A ver, primero, el emisor, que obviamente va a ser nuestro punto de inicio. Gracias al emisor es que se produce todo el acto comunicativo. Recuerda que le llamamos codificador porque es el encargado de crear códigos, o sea, el mensaje. Tú a diario creas códigos cuando vas a llamar a alguien o escribes por el Messenger o mandas algún tipo de documento, ¿verdad? Muy bien, segundo elemento, el receptor o decodificador. Recuerda que al receptor o decodificador no solo podemos llamarle a aquel que simplemente recibe el mensaje, sino que aparte de recibir, lo que tiene que hacer, analizar, descifrar e interpretar. Lo más importante es descifrar. ¿Recuerdas ese meme en el Face, no? Donde una mamá le decía a su hijo que tome las papas y que las pele por la mitad, o mejor dicho, que agarre las papas y pelee la mitad, y al final el varón, ¿cómo lo había entendido? Que cada papa debía ser pelada por la mitad. Ese es el problema. Nuestro receptor, nuestro decodificador a veces no descifra bien el mensaje. Siguiente elemento, tenemos el mensaje, que es un conjunto de información. Ojo, te dije que la información son, ¿qué? Datos. Si yo salgo de mi casa y veo un letrero que dice, no sé, Girón Moquegua 720, ¿qué era? Correcto, era simplemente dato, información. Y recién ese conjunto de datos recién se volvían ¿en qué? En un mensaje. Muy bien, ahí tenemos un mensajito. Seguimos, nos dice el código. Ojo, recuerda esa palabra, sistema de signos convencionales. Todo es un signo. Nuestra lengua, los gestos, las mímicas, los ademanes, absolutamente todo es un signo. Y cuando decimos convencionales, ¿qué es un contrato? Mira, si en jerga yo te digo que te voy a meter un golpe en el cacharro, ¿qué es un cacharro? Por contrato, es el rostro, simplemente nos referimos al rostro. Y recuerda que le hemos puesto en adjetivos al rostro: cacharro, fachada, face, pepa, mocheta, carabina, carátula, en fin, ¿verdad? En jerga peruana. Ese es un contrato. Así como un contrato es que hoy en día, por ejemplo, las chicas al amor de el amor imposible, como ellas llaman, le digamos crush, ¿sí o no? ¿No? Correcto. Entonces, ese es un signo en nuestra lengua, en primer lugar, como lo ves acá. Puede ser en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en ruso, en fin. Y también otro código vendría a ser pues lo no oral o lo no verbal, que son los gestos, las mímicas, los ademanes. Muy bien, seguimos, vamos con el canal. Recuerda que el canal es el soporte de la comunicación, es ese medio, ese camino, esa ruta por donde nosotros vamos a enviar el mensaje. Recuerda que tenemos ya actualmente dos tipos de canales, uno los técnicos y otro los naturales. Los técnicos son creados por el hombre. ¿Qué ha creado el hombre? El papel, la pizarra, los discos, un semáforo que nos va a indicar si transitar o no, las ondas magnéticas, no te olvides, lo magnético, nuestro móvil, nuestro teléfono, y las ondas hertzianas, pues gracias a ella tenemos la radio y la televisión. Y las ondas naturales
visuales, que vendría a ser las ondas sonoras, que vendría a ser el aire. Ahí tenemos, ¿no?, la redacción al uso del papel. Recuerda que el papel es un canal que conserva la información, es un canal que hace que la información perdure. Te apuesto que aún tienes libros de tus papás de los años 1970, 60, un almanaque de un abuelo de este tener por ahí. Es un canal que conserva bastante. Tus fotografías, tus fotos cuando eras bebé, una adorable criatura cuando eras, ¿sí o no? Muy bien. Y bueno, si hablamos de las ondas, tenemos nuestro móvil, ¿no?, que nos salva de muchas para estar constantemente comunicados. Seguimos, muchachadas, seguimos. El contexto. Recuerda que no solamente hay un contexto, son 3 tipos de contexto. Tenemos el contexto situacional. ¿A qué me refiero? Mira, un paisaje. O sea, me refiero al lugar donde yo voy a dialogar, donde voy a interactuar. Un parque, una avenida. Ahora que estamos todos en casa, nuestro contexto sería pues la casa, ¿no? La sala, la cocina, en fin. 2, tenemos el contexto sociohistórico. ¿A qué se refiere ese contexto sociohistórico? ¿Cuánto de conocimiento tengo para yo poder interactuar contigo? Siempre les ponía de ejemplo. Cuando un varoncito no está en plan de conquista y la señorita domina o sabe lo que es la música K-pop, yo qué sé, el varón a veces finge, ¿no?, por no quedar mal con la chica, le dice, sí, yo conozco muy bien acerca de la música hindú, pregunta. Y cuando la chica le dice, a ver, quiero que me digas un grupo. Y el varón, un grupo, sí, bla, bla, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene suficiente conocimiento como para poder interactuar. Ese es el contexto sociohistórico. Y último contexto, y el más importante, chicos, es el contexto lingüístico. ¿Por qué? ¿Qué significado adquiere una palabra al momento de utilizarla? Por ejemplo, imagínate que somos una carretera y un varón le pide al otro, no sé, pásame la gata. Y el otro tontolino, nuestro amigo Putin, lo que hace que es pasarle un gato, ¿sí o no? Ese es el contexto lingüístico. Si se supone que somos una carretera, se pediría una gata hidráulica, ¿sí o no? ¿Ya? No se pediría pues un mamífero, en este caso el gatito tan tierno adorable que está por acá. Tenga en cuenta que las palabras pueden llegar a adquirir 3 significados. ¿Recuerdas el ejemplo que colocamos en clase donde decíamos, ¿no? Oye, estás en tu tienda y un varón ingresa y te dice, oye, no sé, ¿tienes huevos? ¿Y cuál era tu respuesta? Recuerda que hemos visto 3 significados de la palabra huevo. Yo sé que lo sabes, yo sé que lo recuerdas. Siguiente, referente. Es el tema, simplemente, chicos, el tema. ¿Cuál es, por ejemplo, mi referente el día de hoy? La comunicación. Así es sencillo, ¿ya? Muy bien, muchachos, esos han sido los elementos de la comunicación, pero ojo, hay otros elementos que lo he catalogado como factores que nos indican que no solo son los 7 que ya hemos mencionado, sino que hay 2. Uno que degrada la comunicación, o sea, la afecta, y el otro que la perfecciona, la mejora. Por ejemplo, vamos primero con el que degrada, que es el ruido. El ruido, criaturas, es todo aquello que nos va a afectar en la comunicación, que no va a permitir que llegue la comunicación en sí. Las perturbaciones. Ojo, tenemos 2 tipos de ruido. Un ruido propiamente dicho, que es todo lo que nos afecta. Mira, una interferencia en el móvil, el sonido del claxon, la caligrafía, la bendita letra que tienen los médicos, ¿sí o no? Esa caligrafía, la manera de escribir, a veces al paciente no le va a permitir, pues, saber cuál es el tipo de medicina que le están recetando. Es un ruido porque está afectando la comunicación. Imagínate, una pobre abuelita termina comprando otra pastilla que no era y chao, ¿sí o no? ¿Ya? Otro, las rayaduras en el CD. Cuando tu CD sufre de ciertas rayaduras es imposible ver la información, se malogra la comunicación. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, a ver, valga la redundancia, las lluvias televisivas. Cuando estás mirando una película y de pronto tu tele, ¿verdad? Esas son las lluvias televisivas. El segundo tipo de ruido, chicos, son los ruidos blancos. Estos ruidos más bien van a ser aquellos que tú lo colocas con un propósito, o sea, lo has colocado con una intención. Por ejemplo, cuando vemos programas en la televisión donde salen quizás personas vociferando palabras sueces, no le ponen un pitillo, eres un hijo de ti, ¿verdad? Correcto. Eso también es un ruido blanco porque no se puede colocar ese tipo de palabras en un horario familiar. O aparece en la pantalla censurado cuando la imagen que estás es muy fuerte, o cuando eres menor de edad, en los periódicos no pueden difundir tus datos completos, simplemente colocan las iniciales. Muy bien. Ahora, bueno, eso es el ruido. Siguiente. Vamos a tener aquellos factores que me permitan recuperar. Ojo, esto es la famosa retroalimentación o lo que es el feedback. ¿En qué consiste? Simplemente yo te pido que me vuelvas a repetir el mensaje. Si es que yo como receptor no he entendido, no voy a poder mandar un mensaje adecuado al emisor. O capaz entendí otra cosa y le mando otro tipo de respuesta. Simplemente es volver a repetir el mensaje, volver a reiterar. Si ves en la imagen claramente, te vas a dar cuenta cómo he encajado 2 piezas de rompecabezas para que adecuadamente se entienda que debe ir en
ritmo lo que pide el emisor y lo que solicita él o lo que va a responder el receptor. ¿Ya? Muy bien, muchachos, seguimos. Ahora vamos a ver acerca de las fases de la comunicación, ¿ya? Hacia el FAS. Primero, recuerda que la primera fase va a ser la fase psíquica. En la fase psíquica se realizan dos procesos, la codificación y la decodificación. Codificar, crear códigos, que lo hace el emisor. En este caso tenemos a nuestro amiguito que le vamos a poner el nombre Putin, ¿ya? Muy bien. Putincito piensa, Putincito crea y que dice, ¿quieres ser mi enamorada? Ese es el mensaje que va a mandar pues a nuestra estimada Rosita. Entonces, ¿el varón qué hace? ¿Quiere ser mi enamorada? Correcto. Lo tiene en el cerebro, lo procesa en el cerebro. 2. Viene la siguiente fase que es la fisiológica. En la fisiológica, ¿qué tiene que intervenir? Nuestro aparato fonador. El aparato fonador se va a encargar de producir los sonidos adecuados para que llegue el mensaje a lo que es esta Rosita. Ahora, en esa fase fisiológica vemos que al final sale al exterior, ¿no? Cuando ya Rosita lo va a escuchar, se produce la fase física, ya salió al exterior. Rosita lo escucha, Rosita lo procesa. Ahora, ¿qué tiene que hacer Rosita? Tiene que decodificar, tiene que descifrar. Ya entendió que él está pidiendo que sea su enamorada. Y Rosita le va a mandar como respuesta, no gracias, ¿sí o no? Choteada impresionante. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo mismo, criaturas. Procedió su fase psíquica. Ha decodificado, luego va a pasar nuevamente 2 a la fase fisiológica, va a utilizar el aparato fonador y por último pasamos con la fase física, así de sencillo. ¿Por qué? Porque va a salir al exterior y él lo va a escuchar, pero mira, ¿qué pasa si es que él escuchó el mensaje ese no gracias y hace lo siguiente? Se pone a llorar. ¿Qué fase ya no se ha producido si en caso nuestro amigo Putincito ha lagrimeado? Exacto, la fase fisiológica. Ya no ha sido necesario el uso del aparato fonador, simplemente estímulo-respuesta. Reaccionó, le dijo que no y se puso a llorar. Esas son las 3 fases de la comunicación, ¿ya? Muy bien, criaturas bellas, y por último vamos con los tipos de comunicación. A ver, en total tenemos 6 tipos de comunicación. Vamos con el primero. Tenemos según el código. En el código vamos a tener 2 tipos, un código lingüístico y un código no lingüístico. En el código lingüístico no te olvides que es el hecho de utilizar una lengua. Puede ser tanto de manera oral, como lo es en la imagen, o puede ser de manera escrita. Las diapositivas, por ejemplo, que acabo de trabajarlas, ¿verdad? Eso sería entonces lo oral o escrito. Cualquier uso de la lengua, sea castellano, inglés, francés, quechua, aymara, en fin. Lo no lingüístico, que vendría a ser el uso de las no palabras, gestos, mímicas, ademanes, colores. Por ejemplo, que tenemos la imagen, ¿no?, que es hecho viral de la nena. ¿Qué nos indica? Un gesto, molestia, desagrado, incomodidad, ¿verdad? Que ha sido muy viral. Un gesto obviamente muy atractivo. 2 vamos a tener según el tipo de emisor. Primero, tenemos el difuso. El difuso, muchachos, como lo pueden apreciar, es solo uno solo se encarga de mandar el mensaje. Por ejemplo, en una conferencia, uno solo expositor, puede ser un solo locutor de radio, un padre que lleva a cabo una misa, un cura, por ejemplo, en fin. Y 2, el de medios o masas, me refiero a todo un conjunto de emisores. La prensa hoy en día, por ejemplo, con mayor razón, es un tipo de emisor de medios o de masas. Es todo un grupo de personas que trabajan para que llegue la información a vuestros hogares, ¿ya? Y en el ejemplo tenemos una huelga, es todo un conjunto de emisores. Ellos dirigen toda esta masa para mandar un mensaje, ¿ya? Tercero, tenemos según la relación emisor-receptor. Primero, tenemos lo intrapersonal. Si ves la imagen, es Antón Ego, ¿verdad? De la película de ratoncito. Entonces, mira, cuando es intrapersonal quiere decir uno mismo. Tú eres tanto el emisor como receptor. Ahí tenemos el monólogo y el soliloquio. Miss, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre monólogo y soliloquio? Bueno, en ambas vas a tú hablar en voz alta, pero en el caso, por ejemplo, de los monólogos es una reflexión sobre sí misma. Acá, por ejemplo, en la imagen es una reflexión sobre Antón Ego, cuando empieza a recorrer cómo era su infancia. Habla solo, no delante de un auditorio, no delante de una persona. En cambio, en los soliloquios vamos a tener que los personajes no solo pueden hablar acerca de su mundo interno, sino también del acontecer, pero lo hacen frente a un auditorio. Ojo, pero tampoco esperan respuesta del auditorio. Ambos hablan, tanto en el monólogo como en el soliloquio, hablan consigo mismos sin esperar respuesta del auditorio. Y por último tenemos el interpersonal.
En este caso, tenemos por separado al emisor y receptor. Por ejemplo, nuestros benditos chats, cuando constantemente estamos en las redes sociales comunicándonos, aparte de estar compartiendo memes, ¿sí o no? Muy bien, siguiente, vamos con el número 4, el receptor. Tenemos dos tipos de receptor. Primero, como ves en la imagen, vamos a hablar del privado. ¿Eso qué quiere decir? Que la información es solamente para un grupo cerrado, para un grupo que tiene que ver con el tema. Por ejemplo, acá vemos que es una reunión, algo así, ¿verdad? Es un grupo totalmente cerrado, la información solamente les interesa a ellos. Siguiente, vamos a tener al público. En el caso, por ejemplo, del público, el receptor, que es cualquier persona puede acceder a ese tipo de información. Pasas por la plaza y una manifestación, te detienes y escuchas. Es público, es para todos, no es restringido. Por ejemplo, hay varios foros que se llevan a cabo que son ingreso libre. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier tipo de público. Muy bien, 5. El espacio. Tenemos dos tipos, que es la directa y la indirecta. Directa, criaturas, cuando ambos estamos en el mismo lugar. Tanto emisor como receptor se encuentran en el mismo espacio. Por ejemplo, cuando estamos en el salón impartiendo clases, cuando estamos en una misa, en una conferencia, en fin. Y la indirecta, ¿qué se refiere? Cuando estamos en lugares separados, ¿ya, criaturas? Obvio. Por ejemplo, ahora que no estamos en contacto con los amigos, con los pinky. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente nos contactamos a través del móvil, a través de mensajes. En fin, nuestro móvil, que es nuestro mal necesario, es parte de la comunicación indirecta. Ahora mismo hice una videollamada, igual. Las videollamadas también son indirectas porque no estamos en el mismo espacio. Y por último, tenemos según la dirección del mensaje. Primero, unidireccional, quiero que me entiendas esto, mira la imagen. Unidireccional porque solamente tenemos un solo emisor, pero que se encarga de hablar, y hablar, y hablar. Y tú como auditorio, ¿qué haces? Solamente eres eso, espectador. Silencio, escuchas calladito. Los conferencistas es lo que realizan, es unidireccional. El mensaje se encarga de ir, va hacia el auditorio, pero no hay un retorno, no regresa, porque solamente somos espectadores. Pero si quiero hacer una pregunta, ojo, después de la conferencia eso es otra cosa. Viene la rueda de preguntas, pero dentro de una conferencia misma, cuando esté el expositor con toda la explicación del tema, no podemos interrumpir y dejamos que él sea el que se explaye, ¿ya? Y por último, en el bidireccional, ejemplo, el debate, el mensaje va, el mensaje regresa. En un debate, por ejemplo, los participantes van a constantemente intercambiar información, tienen que estar atentos para poder darle una respuesta. Si te das cuenta, en este caso con la imagen, el mensaje que hace va y viene, retorna y en fin. Muy bien, criaturas, espero que el video les sea de mucho en serio. Es nuestro primer tema, que es la comunicación, chicos. Tenemos que trabajar a full. Nosotros, tú sabes, Galeno nunca se detiene. Y es así, muchachos, que tienen tarea, nada de yo les voy a estar mandando la tareita unos minutos más tarde, ¿ya? Van a trabajar y les voy a explicar también cómo van a hacer. Es simplemente un banco de preguntas y no dejen de revisar también su compendio, que ahí encontramos ya nuestro tema número 2, ¿ya? Que va a ser el lenguaje. Muy bien, muchachos, con ustedes, Miss Carito, gracias por la atención prestada y ya lo sabes, somos Galeno.